Cada vez que rezas el credo, dices una frase que podría cambiarlo todo, pero no la entiendes. Y eso es peligroso, porque si ignoras esto, no estás entendiendo lo que realmente hizo Cristo. Y si no entiendes eso, tu fe está incompleta. Dime algo. ¿A dónde fue Jesús después de morir? No al cielo, no a la tumba. Descendió a los infiernos. Esa frase la repites sin pensar, pero encierra uno de los misterios más ignorados de toda la fe. Muchos creen que todo terminó en la cruz, que Jesús murió y luego resucitó. Pero eso no es toda la historia. Hay algo entre esos dos momentos que casi nadie comprende, que Jesús murió y luego resucitó. Pero eso no es toda la historia. Hay algo entre esos dos momentos que casi nadie comprende. Y ese vacío puede cambiarlo todo. Porque cuando ignoras ese momento, creas una idea incompleta, una fe recortada, una verdad a medias. Pero mientras el mundo pensaba que todo había terminado, algo estaba ocurriendo en lo más profundo de la existencia. Jesús no fue derrotado. Entró en la muerte como rey. No descendió para sufrir, descendió para conquistar. Y lo que ocurrió allí es algo que nunca has escuchado hasta ahora. La respuesta siempre estuvo frente a ti, pero pasó desapercibida. Está en el credo. Lo repites una y otra vez, pero no te detienes a entenderlo. Descendió a los infiernos. No es una metáfora, no es poesía, es una declaración de algo que realmente ocurrió. Pero aquí es donde comienza la confusión. Porque cuando escuchas infiernos, piensas en condena, en fuego, en castigo eterno. Pero eso no es lo que significa. La palabra original no habla del lugar de los condenados. Habla de algo diferente. La morada de los muertos. El lugar donde todos esperaban. Un lugar sin luz, sin tiempo, sin salida. El Sheol. El lugar donde estaban los justos, esperando. Abraham, Moisés, David. Todos esperando algo o a alguien. Y entonces ocurrió. Después de la cruz, después del último aliento, Jesús descendió, no al cielo, no a la gloria, sino a ese lugar, el lugar donde nadie había podido salir. Y lo hizo para abrirlo desde dentro. Y lo que pasó allí cambió la eternidad. Todo quedó en silencio después de la cruz. El cuerpo en la tumba, inmóvil, pero su alma no. Porque mientras el mundo pensaba que todo había terminado, algo estaba comenzando, algo que nadie vio. Y entonces descendió. No caminó, cayó no hacia la muerte, sino hacia su dominio. Profundo, más profundo. Donde la luz nunca había llegado, donde el tiempo no existe, donde todo espera. Allí no había gritos, no había fuego, no había castigo. Había espera, una espera que llevaba siglos, almas en silencio, mirando sin esperanza de salida hasta que algo cambió. Primero fue una luz, débil, casi imperceptible. Luego creció, y por primera vez la oscuridad retrocedió porque alguien había entrado, no como uno más, sino como rey. Al principio no entendieron lo que estaban viendo. La luz era diferente. No era como nada que hubieran conocido. Durante siglos solo existió la oscuridad, y ahora algo la estaba rompiendo, y todos lo sintieron. Primero fue una duda, luego una sospecha, y finalmente una certeza. Uno de ellos lo reconoció. Esa luz no es nueva, es la misma que fue prometida. Y entonces todo cambió. Abraham levantó la mirada. Moisés dio un paso adelante. David cerró los ojos, como si lo supiera, como si lo hubiera esperado toda su existencia. Porque no era solo luz, era presencia, era cumplimiento. Y entonces él habló. No con gritos, sino con autoridad. Una voz que no necesitaba explicación, el que había sido prometido.
El que había sido esperado había llegado, pero no todos recibieron esa luz con esperanza, porque en ese mismo instante algo más despertó, no en los justos, sino en las profundidades, donde la oscuridad tenía dominio y por primera vez sintieron miedo, porque ellos sí sabían quién era. No necesitaron señales, no necesitaron explicación. Lo reconocieron de inmediato, el mismo que había expulsado demonios. El mismo que había vencido su poder en la tierra, había entrado en su territorio y entonces comenzó el miedo. ¿Es él, el mismo, el que resucitó a Lázaro, el que no pudimos detener? El caos se extendió, porque si era él, todo estaba perdido. Y entonces la voz se escuchó, no como un susurro, no como una amenaza, sino como un mandato: abrid las puertas, levantad los portales eternos, y entrará el Rey de la Gloria. Las puertas no se abrían. Habían estado cerradas desde el principio, selladas por la caída del hombre. Nadie había logrado cruzarlas. Nadie había regresado. Hasta ahora. Y entonces sucedió. No fue un empujón. No fue una lucha. Fue autoridad. Un solo acto y todo comenzó a romperse. Las cadenas cedieron. Los cerrojos estallaron. Las puertas no resistieron. En ese instante todo cambió. Lo que dominaba dejó de dominar. El control se perdió. El orden colapsó, porque el que entró no venía a negociar. Venía a reclamar, porque en ese momento la muerte perdió. No en la resurrección, sino aquí, en su propio territorio, donde creía tener el control, donde nadie había vencido hasta que él llegó. Y lo cambió todo. Y entonces todo quedó en silencio. No el silencio de la derrota, sino el de algo que acaba de cambiar. La oscuridad ya no dominaba. Las cadenas ya no sostenían. Por primera vez había algo diferente. Libertad. Al principio nadie se movió. No porque no pudieran, sino porque no lo creían. Después de siglos la libertad parecía imposible. Hasta que uno dio un paso, y ese paso lo cambió todo. Y entonces él habló. No con gritos, no con fuerza, sino con autoridad. Una voz que no necesitaba explicación. Porque todos ya sabían quién era. El que había sido prometido, el que había sido esperado. Había llegado libertad hacia la luz. Y entonces todo parecía haber terminado. La luz lo llenaba todo. Los justos ya no estaban atrapados. La victoria era total, pero hay algo que casi nadie se pregunta. Si todo fue liberado, ¿por qué el mal sigue existiendo? Porque si él venció, si rompió las puertas, si liberó a los cautivos, entonces ¿por qué el mundo sigue igual? Dolor, pecado, muerte, siguen aquí. Y eso no encaja, a menos que haya algo más, porque la victoria no eliminó el mal. Lo derrotó, pero no lo eliminó. Y eso cambia todo, porque ahora el mal no domina, pero sigue presente, esperando, observando, buscando. Y aquí es donde la historia te incluye, porque ya no se trata de lo que pasó, se trata de lo que está pasando, aquí, ahora, contigo. Mírate. ¿Qué ves cuando el ruido se apaga y solo quedas tú? Detrás de esa mirada cansada hay una verdad que has intentado ignorar por demasiado tiempo. Día tras día te mueves en automático, una rutina que te consume, gestos vacíos que repites sin sentir. Has normalizado vivir a medias, aceptando una prisión que tú mismo construiste. Pero en lo más profundo de tu oscuridad, algo late. Es el deseo de romper las cadenas de lo habitual. No es una batalla contra el mundo, es el grito silencioso de tu alma buscando finalmente su libertad. La puerta está ahí, frente a ti. El camino hacia la luz da miedo, pero el estancamiento es la verdadera muerte. Es momento de decidir. ¿Darás el paso definitivo hacia tu verdadera liberación?
A veces, el peso más grande no es el que cargamos sobre los hombros, sino el que llevamos dentro, en el silencio absoluto del alma. Sentir que algo debe cambiar profundamente, pero no saber por dónde empezar. Esa quietud que precede a la gran tormenta de la evolución personal. Caminas entre sombras alargadas, buscando una salida que parece alejarse. La duda te detiene, y el miedo susurra que es mejor quedarse donde estás. Pero tu corazón conoce la verdad. Ya no perteneces a este lugar de sombras. Transformarse es soltar las cadenas que tú mismo forjaste con el tiempo. Es ese instante sagrado y único donde decides que tu paz mental vale mucho más que tu doloroso pasado. La luz del sol finalmente te reclama y entonces finalmente te permites ver la claridad. Tu evolución no es un destino, es este renacer constante. Es hora de volver a empezar. En el principio solo existía el silencio. En lo profundo de lo infinito, una luz eterna comenzó a expandirse buscando el alma. Esta claridad alcanza cada rincón, transformando la oscuridad profunda en una promesa de esperanza y redención total para la humanidad. El dolor no es el final. En nuestra mayor vulnerabilidad y pérdida, una presencia superior comienza a descender suavemente hacia nosotros. Esa luz entra en tu vida, recordándote que no estás solo. Incluso aquí, en tu momento más difícil, hay esperanza. La verdad a veces es incómoda. La puerta está abierta, esperando pacientemente tu elección más importante en este preciso instante. Puedes elegir la penumbra de lo conocido o caminar hacia la claridad divina. Al final, tú decides tu propio destino eterno. La redención es un acto de entrega. Encuentra la paz que trasciende todo entendimiento y libera finalmente tu espíritu cansado. Mira hacia lo alto y permite que la inmensidad te envuelva. Deja que la luz divina te transforme por completo hoy mismo. Esta es la verdad más profunda. El amor te ha encontrado. Descansa ahora en la paz eterna de tu gran revelación. Has llegado a ese punto donde el silencio ya no es una opción. Lo que ves no es solo una imagen. Es el eco de tu propia alma pidiéndote despertar de una vez por todas. Sientes cómo los segundos se escapan entre tus dedos. El mundo sigue girando, indiferente a tus dudas, pero tu tiempo es el único recurso que no podrás recuperar jamás. El ahora es lo único que tienes. Estás entre lo que fuiste y lo que podrías ser. La luz y la sombra luchan dentro de ti, esperando ese único instante de valentía para romper las cadenas y elegir tu verdadero camino. Este es el último llamado. No habrá otra señal. Cruza la puerta y abraza tu libertad. Decide, ahora mismo, ser el único dueño de tu propio destino. El futuro te está esperando. Has llegado a este punto por una razón profunda. No es casualidad que estés aquí, frente al momento que lo cambiará todo. El silencio pesa, pero tu corazón late con una fuerza que ya no puedes ignorar. Estás buscando la redención. La verdad es final. Lo que antes era sombra, ahora se rinde ante una claridad que comienza a inundarlo todo. Es real. Esa voz en tu interior no es un eco del pasado. Es tu destino llamándote a la libertad absoluta. Frente a ti, la puerta está abierta. El miedo es el último obstáculo antes de tu transformación interna más profunda. Siente el temblor de tus manos. Es el viejo hombre despidiéndose. El valor nace justo en medio de la duda. Es ahora, da el paso. Cruza el umbral. Deja que el peso de ayer se desvanezca en la inmensidad de esta luz nueva. Ya no hay vuelta atrás. Te has convertido en la luz que buscabas. Eres libre, finalmente libre. Hoy es el día.
Tu nueva vida comienza en este instante, porque hoy todo cambia.